Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Espero que estéis bien porque esta tarde traemos dos historias muy distintas pero muy interesantes. Pero antes de comenzar, sed bienvenidos a Histopia Historia desde Onda Local Andalucía y Radio Iznaja, desde donde se emite este programa. No podéis encontrar además en la página oficial y el blog como en las aplicaciones de las emisoras, en las redes sociales con el mismo nombre, en el blog y la aplicación del programa, como en las plataformas de audio, iVoox, YouTube y Spreaker. Pues como hemos introducido, las historias de esta tarde que vamos a descubrir son muy distintas. Escuchad, hablaremos sobre el Estado liberal de España. ¿Qué será esto? Pues muy interesante. Nosotros hemos disfrutado mucho la entrevista con Eduardo Montagut. Y a continuación, la historia que conoceremos va de comida. Nos visita María José Martínez, youtuber, que nos hablará sobre las mejores recetas de la historia. Quedaros con nosotros a esta hora y disfrutar. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez en el equipo técnico comenzamos. En España llevamos 40 años en democracia, puesto que hay elecciones libres y cada ciudadano puede ejercer su derecho al voto y elegir como representante suyo al candidato que crea conveniente. Esos candidatos representan un partido político, dependiendo del que sea, que antes diferenciábamos más por sus siglas o símbolos y ahora parece como que se ha simplificado en colores. Bueno, pues se le atribuye que son de izquierdas o de derechas. Pues bien, hubo un tiempo en el que se llamaba liberales y conservadores. De eso vamos a hablar esta tarde con Eduardo Montagut, fiel colaborador del programa, doctor en historia, amigo, escritor y profesor de instituto. Muy buenas, Eduardo, y bienvenido de nuevo a Histopia Historia. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí andamos. Siempre que me llamáis, pues es un placer. El placer siempre es nuestro, porque está con una disposición para enseñarnos historia que es increíble. Bueno, Eduardo, lo primero que te tengo que preguntar es cómo estás, porque sabemos que vives en Madrid. Pues bien, aquí andamos con esta tremenda historia que tiene dos facetas, ¿no? La sanitaria y la política, y aquí vivimos. En la ciudad, en la capital, pues bien, yo dentro de lo que cabe no me puedo quejar, pero lógicamente esto ya es muy pesado y sobre todo hay muchas personas que están sufriendo mucho. Eso es lo que más nos debe preocupar. Los que han perdido la vida, los que están enfermos y los que no tienen trabajo, no pueden pagar el alquiler, y por muchas medidas sociales que se hacen, muchas las cosas como son, pues el sufrimiento es muy grande y eso es lo que más nos debe preocupar ahora mismo, que es la prioridad, por encima aún, por supuesto, de la historia de España. Pues, ¿qué te parece si en este ratito, como siempre, nos enseñas historia, nos desviamos nuestra mente de esta pandemia histórica, en la cual ya hablaremos dentro de unos años? ¿Y qué te parece si hablamos sobre tu último libro? Se titula Del abrazo de Vergara al bando de guerra de Franco, editado por Guiaburro. Eduardo, ponnos en situación un poquito, porque esto del abrazo del Vergara y al bando de guerra, explícanos lo que podemos encontrar en tu libro. Sí, este es un libro, es un pequeño manual de divulgación que me encargaron, esta editorial que es muy activa, que hace libros de todo tipo, de todo, realmente de todo. Y entonces, bueno, pues esta es una historia, es la historia de España contemporánea que va desde el abrazo de Vergara, es decir, desde el asentamiento del Estado liberal o de los primeros yacimientos claros del Estado liberal, hasta el fracaso que supone la guerra civil. Es decir, estamos hablando
casi de un siglo, porque el abrazo de Vergara es de 1839, estamos hablando del 39-40, y la guerra civil está en el 36, un siglo muy intenso, un siglo necesario, un siglo histórico, no un siglo de tiempo, porque abarca una mitad larga del siglo XIX y los primeros decenios del XX, para entender, insistir, nuestra realidad posterior, tanto la dictadura, la transición, nuestra democracia. Es un periodo clave, ¿no? Y se me ocurrió un poco para impactar, pues en vez de poner historia contemporánea de España de 1800 tal, pues del abrazo de Vergara, lo que es un abrazo, que pone fin a una guerra civil, una de las primeras guerras civiles contemporáneas, no la primera, pero sí quizá una de las más intensas, que es la guerra carlista, la primera, y aquí 3, y el inicio de la guerra civil que nos marca. Y como bien saben los oyentes, estarán al tanto de que esto sigue marcándonos, con la polémica que también se ha dado en Madrid sobre las calles y la simbología de dos ministros de la República, destacados políticos socialistas, que fueron Ignacio Prieto y Francisco Largo Caballero. Es decir, que esto nos sigue marcando. Y no solo eso, sino hay que entender nuestra realidad partiendo de ese análisis, al menos de esta época histórica. También más allá, pero por lo menos de esta época histórica. Bueno, entonces, para poder llegar a entender esto, ¿por qué no nos explicas un poquito qué es el Estado liberal que se produce en el comienzo de tu libro, es decir, en el abrazo de Vergara? Sí, la tesis del libro es explicar cómo se asienta el Estado liberal y cómo el Estado liberal en su transformación hacia el Estado democrático se fracasa. Porque evidentemente se fracasa por así factores importantes de largo, medio plazo y no solo de corto plazo. Es decir, la República, que supone, ahora empezaremos con el Estado liberal, supone la culminación de un Estado democrático, casi la culminación de un Estado democrático, muy avanzado, pues fracasa. Como fracasó la República de Weimar, que es otro de los grandes estados democráticos, ¿no? Bien, vamos a preguntar, el Estado liberal, la Revolución Liberal Española es una revolución complicada, compleja, que nace fundamentalmente ya en el reinado de Carlos IV, nace con la Guerra de la Independencia y se desarrolla posteriormente con vaivenes entre absolutistas y liberales. Tiene un momento de crisis profunda inicial, que es la propia guerra carlista, en la que una parte de la sociedad española, no solo el norte de España, no solo el carlismo, no solo es País Vasco, no solo es parte de Cataluña, de la Cataluña rural y del País Vasco rural, sino también unas concepciones de no querer hacer el salto de la revolución liberal. Pero esa guerra carlista, después de muchos años muy sangrienta, no tanto en los campos de batalla, sino en la retaguardia, que esto que conocemos de la guerra civil española del siglo XX ya se dio en la guerra carlista, en el nivel del siglo XIX, se establece un Estado liberal basado en una versión muy conservadora, muy moderada del liberalismo, que es básicamente también coincide con la mayoría de edad de la reina Isabel II. Ese liberalismo parte de la idea de que la soberanía se comparte, a pesar de que se habla de soberanía nacional en las constituciones y luego en la del 76 de soberanía compartida, pero en realidad es una soberanía compartida entre el rey, la corona, que sería la historia de esa corona, y la nación. Por tanto es una versión muy moderada del liberalismo, no es una soberanía popular y en realidad tampoco es una soberanía nacional, es una soberanía compartida entre el rey y las cortes que representan a la nación. Por eso la monarquía española, esto también tiene mucha actualidad, pues la monarquía española tiene una enorme importancia porque es poder ejecutivo, tiene poder decisivo también en lo legislativo, en cierta medida. Solamente la Constitución de 1869 con Amadeo de Saboya y por supuesto la actual le quitan todos los poderes, que son las dos monarquías, más esta que la de Amadeo, parlamentarias, que son distintas a las monarquías constitucionales donde el rey tiene mucho poder. Se establece el pluralismo político, pero el pluralismo político muy corto entre liberales, entre progresistas, y moderados. Después, en la época de Cánovas, serían liberales y conservadores, partidos clásicos, partidos de élites, no como los partidos actuales, con un sufragio muy censitario, con un sufragio en el que solo participan
una minoría de la población, pero una minoría minoritaria, es decir, no una minoría, muy poquitos, y por supuesto hombres, pero con rentas muy altas. Sufragio censitario se basa en la idea de que solamente aquellas personas que tengan un nivel económico, una renta y una cultura elevadas, pues pueden dirigir los asuntos del Estado, son los que tienen tiempo para hacerlo, son los que saben defender ese tipo de cosas en el concepto de sufragio censitario. Y una serie de derechos, sobre todo derechos individuales, ya que derechos individuales con libertad de expresión, etcétera. Lo que está claro es que es una versión en la que los moderados, luego conservadores, son los que dominan, más preocupados por el orden público que por la extensión, reconocimiento y garantía de derechos. Quizá más los progresistas y luego los liberales son siempre más abiertos. Es un Estado que inicia la revolución industrial, de alguna manera, muy con muchas carencias, muy lenta, muy parcial, muy desarrollada en Cataluña y muy lenta en el resto de España, pero muy lenta, de transformaciones también en la administración, hacer una administración más profesional, en el establecer una serie de cambios en relación con lo que era el antiguo régimen. Ese Estado liberal, pues evidentemente supone un avance en muchos aspectos, también las desamortizaciones del campo, etcétera, pero con muchas carencias. La población española sigue siendo muy pobre, con una economía muy atrasada y sobre todo muy dual, una economía muy moderna en algunos aspectos y muy atrasada en otros, en la que va calando ideas del republicanismo, van haciendo el republicanismo y también el movimiento obrero, y es un sistema además en el que en el final de ese sistema, de la época final de la Alianza del Segunda, con un nivel de corrupción muy alto, que es un tema sobre el que nunca se estudia hasta que, con el nivel de corrupción que hemos tenido en estos últimos tiempos, nos ha motivado a mirar hacia el pasado. Recordemos el libro de Paul Preston, ¿no? Y demostramos que la corrupción en el Estado español no es un fenómeno actual, es un fenómeno muy fuerte, se da mucho en la Alianza del Segunda, se da también en la época de la Restauración, también en la dictadura, y llega al culmen, no curiosamente en nuestra transición, sino en el franquismo. El franquismo es uno de los sistemas políticos donde la corrupción, estoy hablando de la corrupción económica, de la corrupción del dinero, yo no estoy hablando de la cuestión política, que tiene que ver, por supuesto, llega el franquismo. Lo que pasa es que el franquismo, como en todos los aspectos, cubrió un tupido velo, y entonces, es un sistema que se basa en esa corrupción. La corrupción es un tema muy importante que merece siempre análisis. Ese Estado liberal, por tanto, es un Estado liberal que supone un avance en muchos aspectos de libertades, etcétera, pero muy, muy sui generis. Libertades para los que tenían un poder económico, para una minoría de españoles. El resto viven muy mal, los jornaleros andaluces viven muy mal y seguirán viviendo muy mal. Se persecula seculorum realmente. Los obreros industriales son muy activos también y también están conquistando cuestiones, pero lo que es muy importante es que ese Estado liberal supone un cambio, es verdad. También es el asentamiento de instituciones, pues como el Banco de España, como el sistema monetario, muchos aspectos, pero no olvidemos nunca esa España real, que es la España durante el siglo XIX, que sigue muriendo de cólera, que sigue muriendo de tifus, las pandemias vemos que sigue pasando hambre, es decir, de Madrid hacia el sur el hambre es muy, muy evidente, en estas dos Españas, entre la del norte y la del sur. No es que el campesino castellano sea muy rico, pero el campesino castellano era pequeño propietario y podía vivir de una manera mejor que el jornalero de lo que hoy es Castilla-La Mancha y sobre todo de Andalucía, con una agricultura muy atrasada, menos la agricultura valenciana, que se desarrolla. Bien, estoy lanzando muchas ideas un poco desordenadas, pero para que darnos cuenta que el Estado liberal es un Estado que supone un cambio, un avance, un progreso, pero con muchas limitaciones. Tantas limitaciones provoca que colapsa. Colapsa en el 68, cuando una parte de la clase política más progresista dice que ese sistema no funciona, que es cuando se da la Revolución Gloriosa, que además tiene en Cádiz uno de sus puntales más importantes. Cádiz siempre ha sido una ciudad muy interesante desde el punto de vista de la historia de España por su liberalismo. Recordemos las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fue otro de los episodios previos en la construcción del Estado liberal, y eso colapsa para formar una versión más progresista
del Estado, una versión más progresista del liberalismo, una versión más progresista de España, es el Sexenio Democrático Revolucionario, que presenta dos proyectos políticos muy claros en 6 años, fracasa, pero en 6 años, que son una monarquía más parlamentaria, en la figura de Amadeo de Saboya, en un sistema con más extensión de derechos, más abierto, pero que evidentemente no parece que funcione, no solo porque Amadeo sea extranjero, italiano, y por todo lo que nos han contado de las cosas, sino porque existe una división de la clase política, una presión de los grupos más conservadores y sobre todo una presión desde la calle, desde el campo, el cantón de Cartagena, el cantonalismo, un republicanismo tanto más de las élites, pero también un republicanismo del pueblo, en que va calando las ideas anarquistas. Es el momento de la Primera Internacional. Ese sistema colapsa y se establece una república que es un sistema mucho más abierto que el anterior, en una línea, además de organización del territorio federal, porque esto se nos ha olvidado, explicar que el liberalismo español es profundamente centralista. La idea de la igualdad se aplica no solo a las personas, sino a los territorios. No puede haber territorios con foralidades, no puede haber territorios con leyes propias, es decir, ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Navarra, pero ese sistema tampoco hemos visto que funcionara. Se establece un modelo, se quiere establecer un modelo federal, un modelo con más extensión de derechos. Ese es en el sexenio, por tanto, se establece la idea de un Estado liberal más progresista, más abierto, más preocupación por la educación, más preocupación por los derechos, más preocupación por los trabajadores, que hace la primera ley, por ejemplo, del trabajo infantil, en 1873, que se incumplió sistemáticamente, por poner un ejemplo. Hay una idea, por tanto, de superar el modelo conservador, que es el modelo de Isabel II, por un modelo liberal progresista. ¿Qué ocurre? Que esto colapsa. También colapsa por una serie de factores internos de desuniones y de presión de las oligarquías, que no quieren ceder ningún tipo de poder, además de las primeras guerras de Cuba, sigue la presión carlista, no es tan fuerte como anteriormente, pero sigue ahí presente. Colapsa y se establece un nuevo modelo, que es el modelo que más tiempo ha durado, el modelo que va de 1876 a 1923. Es el modelo de la monarquía, de la restauración borbónica, que es un modelo conservador, pero no tanto como el primero, y que aprende de los errores del primero. Y esa es la figura del malagueño Cánovas del Castillo, que es un personaje que te puede gustar, o te puede gustar o no te puede gustar, pero que es una figura sobresaliente de la historia de España, porque diseña un sistema moderado, pero Cánovas del Castillo, que era historiador, por ejemplo, especialista, por cierto, en España de los Austrias, empieza a pensar que hay que hacer cosas distintas a lo que hace Isabel II, para garantizar el poder de esa oligarquía. En primer lugar, sigue con la idea de la soberanía compartida, esa soberanía nacional o popular que se había establecido en el sexenio, tanto con la monarquía de Amadeo con la Primera República, se quita y vuelve a tener el rey tanta importancia. Esto es muy importante para analizar luego la figura de Alfonso XIII. Y se establece, eso sí, la idea de que no puede monopolizar una de las familias, uno de los sectores del liberalismo, el poder. Hay que turnarse. Y hay que turnarse entre los antiguos moderados, ahora conservadores, y los antiguos liberales, los antiguos progresistas, ahora liberales. Y además hay que establecer una constitución elástica, una constitución que permita que la familia progresista, que será la liberal, gobierne tranquilamente, y la conservadora también. ¿Qué ocurre? Cuando gobiernan los conservadores, prima el orden público; cuando gobiernan los liberales, prima los reconocimientos de derechos. Por ejemplo, la ley de jurado, el sufragio universal, etcétera, lo traen. Y la libertad de asociación, por la que nace la UGT, la traen los liberales. Es una constitución, por tanto, elástica, donde el rey tiene mucho poder, pero es verdad que al ser elástica permite un juego político. ¿Qué ocurre? Que ese turno pacífico, tanto cuando había sufragio censitario al principio de este sistema como después, está trucado con el caciquismo. Sí que hay un divorcio entre la España oficial y la España real. España avanza económicamente, avanza en muchos aspectos, pero los españoles viven un divorcio con la política. La política se decide desde Madrid. Madrid es la que decide, con el sistema caciquil de los liberales y con el sistema caciquil de los conservadores, quién va a ser diputado en Granada. El cacique de Granada, el cacique de Sevilla, el cacique de Murcia, el cacique de Ciudad Real, son, cuando toca gobernar a los liberales, ganan las elecciones porque el sistema es distinto.
El gobierno, cuando cae un gobierno, cuando lleva mucho tiempo, cae el gobierno, porque así lo deciden los grandes líderes, Sagasta por los liberales y Cánovas por los conservadores. El rey acaba con las Cortes, es decir, las clausura, se convocan elecciones. Las elecciones siempre las gana el gobierno. No nace el gobierno como actualmente de las Cortes, sino el gobierno se fabrica unas Cortes para votar los presupuestos para la legislación. Por lo tanto, es un sistema que es verdad que da mucha estabilidad, pero es un sistema trucado. Un sistema muy también se da en Portugal, también se da en alguna medida en la Italia que ha hecho la unificación. Es un sistema, es el turnismo en España, el rotativismo portugués, la sinistra y la destra en Italia, pero es un sistema que evidentemente, bueno, da una estabilidad, mucho más que el de Isabel II, infinitamente más. Se acaba el pronunciamiento, pero lógicamente con el avance de la revolución industrial y con el avance de muchos aspectos empieza el republicanismo, el movimiento obrero anarquista, el movimiento obrero socialista, empiezan a cuestionar muchos de estos aspectos. Y ese sistema tiene el primer golpetazo, y aquí voy a dejarte que me preguntes algo porque si no ya me meto mucho en el siglo XX. El primer golpetazo que sufre es el desastre del 98. El desastre del 98 es fruto y consecuencia, es fruto de este sistema, pero también será un factor que empieza a distorsionarlo para entrar en el siglo XX. Así que, en resumen, ese Estado liberal es un Estado liberal del siglo XIX que tiene un aspecto muy conservador, muy moderado en el reinado de Isabel II, dos versiones progresistas más abiertas, más avanzadas en el sexenio, y una versión remodelada del conservador, actualizada, con la idea de unas cortes que tienen más poder, un poco se intenta imitar el sistema inglés, por supuesto, una imitación que no se parece al final en nada. Y ese sistema, ese Estado liberal, llega al siglo XX con un problema gordo que ha supuesto la constatación de que España no puede ser una potencia en el mundo, frente a Inglaterra o Francia o Alemania, y sube 3 años después al reinado un jovencito que es Alfonso XIII, y es el momento en el que entramos en otro capítulo fundamental de la historia. ¿Será capaz ese Estado liberal? Esa es la pregunta. ¿Será capaz ese Estado liberal, bastante moderado, bastante conservador, aun con tendencia a ser más abierto, será capaz de democratizarse? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos hacemos, y hago yo a los oyentes, ¿esto es peculiar solo de España? ¿España es incapaz, porque ya estoy contestando a la pregunta, es incapaz de democratizarlo? ¿Esto es, por tanto, una peculiaridad de la historia de España? ¿O es común al resto de Europa Occidental con algunas excepciones? Porque ese es el gran debate cuando empieza el siglo XX. El debate del siglo XX, además de la Gran Guerra, que supone una ruptura, la Primera Guerra Mundial, profunda en la historia, es: ¿los estados liberales que llegan al siglo XX son capaces de democratizarse? Pues la respuesta se la puedo decir: no, con muy poquitas excepciones. Solo la Tercera República, que ya era un Estado democrático francés, con muchos problemas, con muchos escándalos, habrán visto ustedes la película, lo de la Affaire Dreyfus hace unos pocos años, y el sistema británico son los únicos que consiguen democratizarse claramente frente al resto, que terminarán, cuando termine la Primera Guerra Mundial, en muchas cosas complicadas, con la excepción del caso alemán. Así que esa es la idea del Estado liberal que llega al siglo XX. Madre mía, podría estar horas hablando, que es un tema fascinante. Pero es interesante, Eduardo, porque ahí es como tú nos lo has estado contando, es un Estado liberal pero muy conservador. Ahora, la pregunta es, tú has lanzado ya el siguiente término, es decir, llegamos al siglo XX y ahora, ¿están preparados los estados para poder soportar o para democratizar ese estado liberal? Porque la diferencia es que el democrático reside en el pueblo y el estado liberal parece que como que reside en el gobierno. Básicamente no. Ahora bien, ¿cómo llegan entonces esos pueblos a democratizar si no están preparados para hacerlo? Pues ese es el grave problema, claro. Es cómo democratizar un sistema que es liberal, pero no es democrático porque no se vota, porque o se vota está muy manipulado. Cómo las masas se incorporan, es muy complicado.
Es muy complicado porque, lógicamente, hay una presión social muy alta desde abajo. Algunos quieren la revolución. Estalla la Primera Guerra Mundial, que esto supone un terremoto. Estalla la Revolución Rusa. No se olviden que es un modelo que se plantea al movimiento obrero. El movimiento obrero se tiene que posicionar. ¿No será mejor hacer el camino ruso hacia la democracia social? ¿O el sistema ruso lleva al totalitarismo? Porque ahí el movimiento obrero se divide, comunistas por un lado y los socialistas por otro. Y los anarquistas, en el caso español, que es evidente, pues ni nos gusta el sistema soviético, lógicamente que es totalitarismo, ni nos gusta esta participación del Estado y utilizar el Estado para hacer conquistas sociales a favor de los trabajadores, que sería el modelo, vamos a llamar el modelo socialista occidental, ¿no? El modelo laborista, los socialistas. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos? ¿Qué ocurre con las monarquías? Muchas se vienen abajo porque están asociadas con sistemas muy anticuados, todas, el Imperio Austrohúngaro, el Alemania, etcétera, vale, y además ahí se establecen democracias muy modernas, así por decreto. Y este es un problema, claro, porque por decreto me refiero, porque aquí está la República de Weimar o la democracia en Austria. Países estaban adecuados los países para esas democracias, o esto que estoy diciendo tiene que ver con que el pueblo tiene que desarrollarse y primero para llegar a la democracia. No, yo soy partidario siempre de establecer que las democracias se establezcan, pero lógicamente niveles de analfabetismo muy altos, mucha manipulación, una oligarquía que no está dispuesta, por ejemplo, a que se establezcan sistemas fiscales, un tema que se olvida. Los sistemas fiscales de un signo más proporcional o progresivo en España fracasan en el reinado de Alfonso XIII, cuando una parte de la élite es consciente de que ante los beneficios que genera el capitalismo y ha generado la Primera Guerra Mundial, hombre, habrá que repartir un poco, habrá que hacer inversiones. No. Me acuerdo de Cambó, tan crítico con el sistema territorial de España, cuando le dicen, bueno, vamos a hacer eso, en las Cortes dice, no, ¿por qué? Porque el alma capitalista del nacionalismo catalán, del catalanismo, está por encima aún de ese tipo de cosas, claro, no se puede. Luego no olvidemos el poder de instituciones que no están dispuestas a muchas modernidades, como la Iglesia, factor fundamental en España. Cualquier intento de separación un poquito más, que sobre todo los liberales son las que lo capitalizan, Canalejas, por ejemplo, esas manifestaciones de los foros de la familia, esas cosas que hemos visto en los últimos años, no, esto no es nuevo, esto ya se daba a principios del siglo XX. Plantear el divorcio era un problema, plantear la legitimidad de los hijos nacidos de fuera del matrimonio era un problema. Las escuelas laicas, el laicismo en la escuela, el Estado tenía poco a poco liberales que dicen, bueno, es que no podemos obligar a todo el mundo a estudiar la religión católica en la escuela. Bueno, todo esto es un problema. Y esto unido al anticlericalismo violento de determinados sectores, la Semana Trágica en Barcelona. Los republicanos divididos, muy divididos, pero que están ahí, dando. Los socialistas que poco a poco van metiendo la cabeza junto con los republicanos en la conjunción. Hay una serie de factores en los países y en el caso de España que impiden, que llevan, es decir, hay una radicalización de postura. La oligarquía no está dispuesta, y los partidos políticos clásicos, que además están destruidos, desde que muere Cánovas y Sagasta, están destruidos porque son partidos de personalidades donde cada uno, son verdaderas taifas, es donde cada uno opina, no está dispuesta a grandes cambios. Eso se olvida. Se habla mucho de la violencia que viene de abajo, del campesino andaluz, del obrero catalán que quemó una iglesia. Eso es verdad, pero no olvidemos la violencia que ese campesino andaluz está muriendo de hambre. Y ese obrero está siendo explotado en Barcelona. Que también es verdad que el sistema va dando concesiones, la jornada de las 8 horas, pero las conquistas sociales, fíjense que digo conquistas sociales, cuando los gobiernos conservadores y liberales legislan en el reinado de Alfonso XIII a favor de los trabajadores, es porque están presionados. No se confundan nunca cuando se habla de este tipo de cosas. Cuando se establece la jornada de las 8 horas, ha habido que hacer de todo para conseguirlo. Y es más, cuando se establece, muchos empresarios, por ejemplo los empresarios del comercio, de espectáculos, etcétera, cuando ocurre unos años antes con el descanso dominical, se niegan. Muchas veces los gobiernos van un poquito más avanzados, curiosamente, que los propios empresarios. Habría que hablar qué postura tienen los empresarios, los grandes beneficios de la Primera Guerra Mundial. Esos beneficios no se transfieren a la sociedad española. Una sociedad española que tiene mejores salarios que nunca,
pero que el pan se dispara, y por tanto, por mucho que me suba el salario, el pan se ha disparado, y yo estoy en una situación tremenda. Hay una presión muy grande. Luego no olvidemos que el anarcosindicalismo en España, la CNT nace en 1910, no está dispuesto en muchos aspectos a pactar. Pactan más de lo que se ha dicho, pero no están dispuestos. El movimiento social, el socialismo español, aunque va creciendo, no es todavía muy potente. Hay unas tensiones, la tensión nacionalista, el desafío de que el sistema porque tiene que ser centralista. El ejército, un ejército que está haciendo una guerra en Marruecos, una guerra antipopular, una guerra donde van los hijos de los trabajadores, donde se muere malamente. Y si no te mueres de un balazo de una jarca del Rif, del norte de África, te mueres de tifus, hasta de peste bubónica, que hay algunos casos. Cuidado con esto. Entonces, estas cosas todo colapsa. El ejemplo de las revoluciones de fuera. Entonces, en un momento determinado, todo esto colapsa y el sistema liberal no se democratiza en nada. No hay ninguna reforma política importante. A lo sumo, la creación de la Mancomunidad de Cataluña, que es una pequeña descentralización del Estado, no se hace ninguna reforma política importante. Leyes sociales sí, leyes sociales se hacen muchas, bastantes más de las que pueden conocer los ciudadanos. Y el sistema colapsa y se da un sistema autoritario, que es la dictadura del Primo de Rivera, donde donde el movimiento obrero pasa. ¿Cómo el movimiento obrero, que en teoría podría ser democrático, va a salir en defensa de un sistema que les explota? Ese es el tema famoso de los socialistas cuando dicen, ¿y nosotros para qué nos vamos a salir a la calle a defender la monarquía de Alfonso III? ¿El sistema constitucional? Sí, nos está... Entonces, se establece un sistema autoritario, que es el sistema de los años 20, que es un sistema muy interesante. Así que, en resumen de la pregunta, España no se democratiza, pero como el resto de casi todos los países, con cuidado. Es decir, hay países que llegan a la democracia, como Alemania, la plena democracia, pero ya sabemos lo que pasa en la República de Weimar. Los años, cómo se pone en marcha, lo bien que funciona en los años 20 y cómo luego colapsa. Y sabemos a qué llegó, al desastre más absoluto para ellos y para el resto del mundo. Así que el sistema democrático, en realidad, y hacia un salto, en realidad, solo triunfa en Europa Occidental cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los norteamericanos, ahora que estamos hablando del Plan Marshall y este tipo de cosas, a raíz de las uniones europeas, cuando Estados Unidos dice, o apoyamos las democracias, damos dinero, o la Unión Soviética se nos come todos los países. Yeah. Y entonces, la democracia en Europa Occidental, con la excepción de España y de otros países, y España, porque ya sabemos por qué, es posterior a la Segunda Guerra Mundial. No es ante la democracia, sufre muchísimo, ¿no? Así que el reinado de Alfonso XIII es un fracaso en la democratización del Estado liberal. Ese sería el titular, que es lo que se dice ahora, ¿no? Sí. Pues Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, explicarnos tan gráficamente como nos lo has explicado ese periodo de tiempo, el Estado liberal. Ahora podemos entender un poquito más cuando se habla de Estado liberal, incluso cómo estuvo aquí en España, siendo más conservador que liberal en ese sentido de la palabra. También cuáles fueron, hemos visto a lo largo de la entrevista, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a ese colapso y cómo fue el fracaso total a partir del siglo XX del Estado liberal en España, que lleva a la democracia por otras vías distintas, como por ejemplo has dicho Francia e Inglaterra, que son las dos potencias que hacen que cambien democráticamente. Sí, nos quedaría, pero lógicamente también es el tiempo, nos quedaría ver cómo funciona el sistema autoritario, cómo fracasa el sistema autoritario y cómo llega a España en una primavera la democracia más perfecta que ha tenido España hasta la actual, y habría que compararlas unas con la otra. A lo mejor institucionalmente la democracia de la Segunda República en muchos aspectos puede ser hasta más perfecta que la actual, pero tiene otra serie de problemas. Claro. Ese sistema y básicamente colapsa por las tensiones que produce el movimiento obrero desde abajo, que quiere más deprisa, las divisiones republicanas, el gran conflicto que hay en el PSOE, es un factor fundamental, las oligarquías que no quieren cambios profundos, el tema de la Iglesia, y no olvidemos, la democracia en los años 30, con la crisis del 29, es demoledora para la democracia. Porque la gente, ¿qué es lo que hace? Como dice un amigo mío, el miedo funciona. Y el miedo en los años 30 fue muy fuerte.
la burguesía pensó, Dios mío, vamos a terminar como en la Unión Soviética, vamos a terminar como lo que está haciendo Stalin y los obreros. Como no nos despabilemos, vamos a vivir como en la Alemania nazi. Fíjense el imaginario. ¿Qué es lo que ocurre? Y muy poquitos creían en la propia democracia. Y eso, ahí están muchos de los factores que llevan a la guerra civil. O esto es la Unión Soviética o la anarquía, o esto va a ser la dictadura fascista italiana o peor aún, la nazi. Y ahí hay muchos aspectos que tienen que ver con la mentalidad. No olvidemos nunca, para entender el fracaso de la República, no solo las reformas agrarias, las cuestiones económicas, las cuestiones educativas, la Iglesia, la cuestión de la organización territorial de España, etcétera, sino la mentalidad de las personas, la mentalidad de una familia de clase media alta del barrio de Salamanca de Madrid, de una familia de señoritos andaluces, de unos empresarios catalanes, o de un campesino de Marchena, un jornalero de Marchena, un trabajador anarquista de Martorell, una cerillera de una cafetería de Madrid. Lo que le llega, la mentalidad, eso tiene mucho que ver también con la guerra civil. La idea del miedo, el miedo. Mira lo que está pasando en Alemania, mira lo que está pasando en la Unión Soviética. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por compartir todo esto con nosotros. Esperamos escucharte muy pronto, ¿vale? Para que nos sigas ayudando a entender todos estos conflictos, tanto políticos como sociales, que están ahí y que podemos aprender mucho para poder no dar esos pasos que dieron nuestros antepasados en el fracaso. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, a vosotros siempre. Onda local de Andalucía. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos. A continuación, que nos dará apetito, es porque vamos a hablar de comida. Es interesante porque en un programa de historia hablar de gastronomía normalmente es poco peculiar, pero en esta vez hemos encontrado una persona, un youtuber, María José Martínez, que ha sacado un libro de recetas y tiene el título Las mejores recetas de la historia, editada por Ediciones B. Por eso la hemos invitado y está aquí con nosotros. Muy buena, María José, y bienvenida a Histopia Historia. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, en este libro, María José, las mejores recetas de la historia, ¿qué nos presentas en ese libro? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Qué es lo que tú nos presentas en esta obra? Pues mira, te explico un poco de dónde nace el libro y así lo podréis entender mejor. Intentando buscar contenido diferente para mi canal de YouTube, se nos ocurrió mezclar historia y gastronomía, que son dos temas que hemos alucinado de la cantidad de gente que dice que son dos de sus pasiones, la historia y la gastronomía. Entonces, hace cosa de 1 año y medio más o menos, hicimos un primer vídeo piloto con los presidentes de los Estados Unidos y las recetas que les gustaban a los presidentes. Y tuvo bastante buena acogida. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hacer diferentes vídeos con personajes históricos, como Napoleón, Julio César, Cleopatra, la reina Victoria, María Antonieta, y a elaborar o recetas que les gustaran a ellos, o recetas, en el caso de los presidentes, por ejemplo, son recetas que las propias primeras damas preparaban para ellos, o recetas ambientadas en la época, dependiendo del personaje, porque de cada vídeo o de cada capítulo del libro, que sigue la misma tónica del canal de YouTube, es a veces muy difícil encontrar información verídica y contrastarla y llegar a este punto, pero es eso. El libro son 30 capítulos, son más de 300 páginas, con 30 capítulos donde van desde el siglo V antes de Cristo a nuestros días. Y en cada siglo que hemos hecho un capítulo, pues o bien hablamos de un personaje o hablamos de varios personajes, como pueden ser los presidentes o puede ser los impresionistas o la comida en el oeste. Y entonces, pues eso, hemos recreado recetas de la época o recetas que comían los propios personajes.
También hay en cada capítulo una mención especial al cine, porque bueno, el libro, aunque todos me entrevistáis a mí, pero este libro lo hemos hecho entre Víctor y yo, que es la otra parte del canal, que por cierto no has dicho el nombre del canal, porque la editorial, no sé por qué motivo, me puso María José, pero nadie me conoce como María José. Entonces, yo diré que el canal es Las Recetas de MJ y que todo el mundo bueno, todo el mundo, la gente que me conozca, sea mucho o sea poca, me conoce como MJ. Entonces, como MJ sí que saben quién soy, como María José, que debe ser el nombre más típico de España, pues no creo que me conozca mucha gente. Y como ves, hablo muchísimo. O sea, que córtame cuando quieras. La verdad es que soy muy templario, muy solemne, y en estas cosas, pues, me ha salido tu nombre, María José. Bueno, entonces, el canal se llama Las Recetas de MJ. Lo podemos encontrar en YouTube, así que es fácil de ver. Y es muy interesante porque no solamente has combinado lo que es la gastronomía, sino también con los personajes. Has dicho que en algunas ocasiones la información no es verídica, entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido tu investigación para poder llegar a elaborar un libro con el personaje y las recetas que le gustaban? Pues mira, la parte de investigación, porque soy bastante curranta y hago muchas cosas, pero no soy una superwoman. Entonces, la parte de investigación la ha llevado más Víctor, ¿vale? Uh-huh. Que es la otra parte del canal, que nunca sale, nunca se le ve, pero está ahí y es muy importante, porque él es el que graba, edita los vídeos, el que ha recopilado toda esa información. Luego la hemos podido discutir o no, pero él es el que la ha recopilado y la ha redactado, ¿vale? Uh-huh. Entonces, como te cuento, es muy complicado buscar información sobre historia, porque hay tantas fuentes y a veces hay tantas vías que realmente, si no eres experto en la materia, como es el caso, es bastante complicado poder discernir entre lo que es cierto y lo que no es cierto, y más cuando hablas de personajes de hace siglos. Sí. Entonces, bueno, el libro uh-huh. va bastante por la parte gastronómica. Entonces, aparte de comentar así por encima anécdotas de los personajes o de las épocas, se centran mucho en la parte gastronómica de la época, por ejemplo, ingredientes que hubieran en esa época o que se trajeran de otros continentes o de otros países hacia donde se situaba el personaje, platos que se pudieran comer en aquella época, pues no sé, cosas referentes a la gastronomía, como por ejemplo si el tipo de menús que habían en la época, o si se hacían o no banquetes, o si la comida era parte importante. Por ejemplo, en la época de los romanos, las comilonas eran muy importantes. Después, si tú ves una película de romanos, prácticamente o están en el campo de batalla o están tumbados comiendo. Entonces, hemos intentado, sí que hemos también contactado con algún profesor de universidad de historia, uh-huh. con algún blog experto en historia, para poder, cuando nos encontrábamos en un punto de no retorno, pues para poder averiguar qué parte era cierta o no. No nos hemos metido mucho, porque tampoco el libro te puedes explayar, no es un libro que hable de algo muy concreto, sino que habla de muchos personajes y han de ser relatos cortos. Ah, qué interesante. Pero eso ha sido un poco la manera de documentarnos. Bueno, en este caso de documentarse, que Víctor no aparece por ningún sitio, como te he dicho antes, pero está. Pues, un aplauso, por decirlo así, a Víctor, ¿no? Que es el que lleva la delantera en ese sitio, aunque tú eres la cara visible, pero Víctor hace un trabajo bastante importante. Bueno, entonces, MJ, ahora tenemos el libro. ¿Qué personaje a Víctor y a ti os ha sorprendido más por el tipo de comida que hacían o por el tipo de comida que más les gustaba? Yo creo que al final cada uno tiene su punto, ¿vale? Entonces, yo que estoy acostumbrada a hacer muchísimos tipos de recetas de diferentes países y de diferentes tipos de cocina, como pueden ser alta cocina, cocina tradicional, nouvelle cuisine. O sea, me gusta tanto cocinar que no me pongo límites
para hacer recetas. Entonces, no sabría decirte. Me ha sorprendido, por ejemplo, el poder elaborar por decirte un ejemplo, la receta que hemos elegido, porque a pesar de que muchos de los personajes del libro ya tienen su propio vídeo en el canal de YouTube, hemos intentado para el libro hacer otras recetas que a lo mejor en el momento de hacer el vídeo pues no podíamos hacerlas todas. Entonces, por ejemplo, el pastel de Nixon, que está en el capítulo de los presidentes de Estados Unidos, era el que le hacía la propia primera dama a Nixon. Es decir, que hacemos esta receta, pues estamos comiendo el mismo pastel que se comía el presidente Nixon. El mole poblano de Frida Kahlo igual. Era la receta sacada de, bueno, supongo que de algún libro que habrá dejado Frida Kahlo, algún escrito, pero es su propia receta. Entonces, ese tipo de recetas que sabes que realmente son bastante fieles a la que comía el personaje, pues no sé, a mí me provoca como poco curiosidad. Ah, qué interesante. He estado leyendo parte y decía que, por ejemplo, Abderramán III era la caballa en escabeche. Me ha sorprendido eso, ¿no? Bueno, eso te comento. Por ejemplo, para hacer la receta de Abderramán III recurrimos a un recetario que hay de Al-Ándalus. Son recetas escritas supuestamente de recetas tradicionales de Al-Ándalus. Entonces no sabemos si realmente Abderramán comía eso o no, pero bueno, hemos recurrido a un recetario inspirado en Al-Ándalus, porque no de todas las épocas se pueden coger recetas o hay escritos sobre recetas de la época. ¿Sabes? Hemos intentado adaptar todas las recetas a nuestros días y a España sobre todo, para que cualquiera las pueda cocinar en su casa, porque hay algunas que es imposible, o sea, que los ingredientes que hay a lo mejor o que se conocen de aquella época es imposible hacerla hoy, o no sé, el garum, por ejemplo, que es una salsa que se utilizaba en Roma, que se hacía con las tripas del pescado, yo creo que nadie lo haría hoy en día. Entonces, hemos intentado adaptarlo al paladar de hoy en día y a lo que encontramos en el mercado. Además, entonces muchos de los personajes que encontramos en el libro también podemos encontrar en tu canal un vídeo para poder ver la receta y por ejemplo el que has mencionado, el pastel de Nixon, podemos verlo y podemos incluso ver cómo se hace para nosotros también realizarlo en casa. Bueno, en el caso del pastel de Nixon, como te decía, para darle un poco de vida al libro, los personajes que ya estaban anteriormente al libro en el canal de YouTube, ¿vale? Hemos intentado hacer una receta diferente en el libro. Entonces, lo que pasa es que si tú te vas al código QR, porque todas las recetas que ya tenían vídeo tienen un código QR en el libro que se puede escanear con el móvil y te vas directo al vídeo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de los presidentes, en el libro hemos hecho el pastel de Nixon, pero si te vas al canal de YouTube encontrarás una tarta que era la que le hacía Eleanor Roosevelt al presidente, una tarta de nueces que, por cierto, es pecado, ¿verdad? Porque tiene muchísimo azúcar, ya sabes que los americanos el azúcar es algo que lo tienen como asignatura pendiente, pero está que te mueres de rica, y un pollo, ahora si no me equivoco porque tengo tanta información en la cabeza, creo que era el de Lincoln, el que le hacía la mujer de Lincoln o uno de sus platos favoritos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes en el libro el pastel de Nixon, pero si te vas al vídeo tienes una tarta, una pecan pie, ¿vale? Que es una tarta de nueces, y un pollo. O sea que tienes contenido extra, además de ver, bueno, el formato de historia, pues se muestran a través de imágenes, a través de fotografías. Ay, qué interesante. Bueno, y MJ, ¿dónde podemos encontrar el libro para poder comprarlo? Pues el libro está en Amazon, que parece que ya solo vende Amazon, porque además como ahora no salimos, en todas las librerías físicas, pues tipo El Corte Inglés, Snack, Casa del Libro, en muchas librerías pequeñas. De todas formas se puede pedir, o sea, si alguien vive en un pueblo y allí no tiene estos grandes centros comerciales o librerías de cadena,
puede pedirlo a su librería habitual y seguro que se lo traen. Y si no, online, todas las librerías, pues eso, Amazon, El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro, que son las grandes, lo envían a casa. Luego también tienes el formato digital, que sobre todo va bien para la gente que vive fuera de España, porque de momento el libro acaba de salir y está solo a la venta en España. Pero bueno, el formato digital, yo prefiero el libro, yo soy de comprar libro, pero si alguien, pues por el tema que nos trae del coronavirus y demás, prefiere el formato digital, pues también está disponible. Vale. Y nos has dicho que entonces vamos a encontrar recetas anteriores a la era cristiana y también posteriores hasta nuestros días, ¿no? Sí. Hay personajes hasta el siglo XX. Qué interesante. O sea, tocas todos los palos en ese tema de gastronomía. Es bastante interesante. Bueno, hemos intentado, como al final no es un libro de recetas, es un libro de recetas y de historia, porque junta los dos términos y yo no sabría dónde meterlos, si meterlo en la parte de historia o meterlo en la parte de cocina, realmente. Sí, porque normalmente cuando alguien compra un libro de cocina es como que menos de 100 recetas parece que no es un libro de cocina, ¿no? Sí. Entonces hay que verlo como algo más, no como un libro de recetas que tiene todas las recetas, están buenísimas, no porque las haya hecho yo, sino porque yo si una receta no queda bien, no la publico, así directamente te lo digo. De hecho, hay una receta en el libro que me costó horrores conseguir hacerla bien, sí, pero hasta que no lo conseguí, no paré. Cuéntanos, vamos a ponernos delante, si te parece. ¿Cuál fue esa receta? Muy bien. Esa receta fue un queso feta de Alejandro Magno y bueno, el queso feta es un ingrediente súper tradicional. Parece que los griegos comían queso desde que el mundo es mundo y el queso feta es el queso más popular griego. Entonces no es una receta complicada de hacer y que tiene unos ingredientes específicos. Bueno, todos los quesos en general hacen falta, que si ajo, que si ingredientes así más extraños que si no estás habituado a hacer quesos, pues te pueden sonar a chino, pero se venden. Yo creo recordar que compré los ingredientes en Amazon, o sea que están al alcance de cualquiera. Y era una receta que no sé por qué motivo no acababa de cuajar, no acababa de quedar bien. Y Víctor me decía, bueno, pues ya busco otra receta y hacemos otra receta. Y yo que estoy además cabezona, yo dije, no, hasta que no me salga el queso, aunque acabemos el libro y tenga que meter otra receta para el libro, el queso me sale. Y sí, creo que lo hice, pues ahora te engañaría, pero 3 o 4 veces o 5, porque hay recetas que he hecho un montón de veces hasta que me ha salido. Y al final he de decir que el queso estaba espectacular. Está muy bien el que hayas combinado esto, porque no solamente en los programas de historia nos gusta hablar de batallas, nos gusta hablar de hechos históricos así, sino también de la cotidianidad, ¿no? que esta gente pues tenía, y en este caso, por ejemplo, fíjate, de Alejandro Magno, el queso feta. Pues entonces podemos nosotros también intentar y saber conocer sus gustos y saber conocer cómo ellos también pues disfrutaban en esos momentos de la comida, que aunque es una necesidad, pero también se disfruta. Ajá. Exacto, y está claro que la comida es de las pocas cosas que ha formado parte de la historia desde que el mundo es mundo, que es decir, hasta el nombre de Neandertal comía. Exacto. Entonces, no sé, es bastante interesante. El libro además es muy ameno de leer, la parte histórica, que puede ser lo que según quien diga, pero es súper amena de leer, está llena de datos curiosos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, te voy a decir una cosa curiosa referente a un dato gastronómico. Sí. Gengis Khan, ¿vale? Ellos, por ejemplo, para madurar la carne o para ponerla más tierna, lo que hacían era ponerla debajo de la silla de montar y se pasaban el día cabalgando con la carne debajo de la silla de montar, que es lo que hoy los cocineros hacen, darle martillazos a la carne. ¿Sabes? Que para ablandarla le dan martillazos y se ablanda. Pues ellos llevaban la carne puesta debajo de la silla de montar y se pasaban todo el día cabalgando con la carne debajo. Imagínate lo que de ahí saldría, ¿no? Después, pero bueno, ahí está la cosa. Que y datos de ese estilo, datos curiosos alrededor de la gastronomía,
para no meternos en berenjenales y que luego nos salgan historiadores y nos digan, eso es mentira, pues hemos intentado ir por ahí, por datos curiosos, pero en torno a la parte gastronómica. Estupendo. Pues María José, pues MJ, muchísimas gracias por apartar de tu tiempo para explicarnos esto y un dato histórico gracioso e interesante y nutritivo, que seguramente, que puesto que estamos hablando de comida. Muchísimas gracias y esperamos escucharte de nuevo y verte de nuevo en tu canal, ¿no? Las recetas de MJ. Exacto, en el canal me podéis ver siempre que queráis. Pues muchísimas gracias y un saludo. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. Onda local de Andalucía. Ya hemos llegado al final de este programa. Hoy ha sido culturalmente muy entretenido y nutritivo, porque comenzamos aprendiendo sobre el Estado liberal de España con Eduardo Montagut y hemos terminado con María José Martínez conociendo las mejores recetas de la historia. Pues solo queda deciros que la semana que viene volveremos con mucha más historia. Os espero aquí, en Onda Local Andalucía y Radio Iznájar. Así que disfrutad de la semana con responsabilidad, recordando que hay dos opciones principales en la vida: aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Dennis Wilde.